Divo Deporte. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Oye, Juan, ¿cuáles serían tus recomendaciones a seguir o que debe seguir un corredor antes y después de entrenar o de una competencia? Okay. Por ejemplo, antes de entrenar, ¿qué es lo que debe hacer un corredor? Tiene que hacer un buen calentamiento. Por ejemplo, hay entrenamientos muy intensos como los intervalos, el fartlek, que necesitan mucha fuerza, mucha velocidad. Entonces se necesita hacer un calentamiento, por ejemplo, de 15 minutos. Claro. Y cuando hay, por ejemplo, sesiones de resistencia, pues no sé, 5 o 7 minutos es suficiente porque la intensidad del entrenamiento va a ser muy leve. Claro. Y entonces vas calentando, vas terminando de calentar ya como parte de tu entrenamiento. ¿Qué es un calentamiento? Es lo que le llamas, por ejemplo, en el caso de los corredores, un trote de unos 10, 15 minutos, 5 minutos, suave, dependiendo del tipo de entrenamiento que vaya a hacer en ese día. Pero sí, los que son de mucha fuerza y velocidad, como los intervalos y el fartlek, sí se necesita trotar más tiempo para que el músculo alcance una temperatura idónea para que a la hora de entrenar no se vaya a lastimar. Claro, o en épocas de frío, ¿no? También necesitas hacer más calentamiento, o sea, más tiempo. Sí. Oye, te voy a decir algo que a mí me pone malita y veo llegar a los corredores y que empiezan a estirar en frío. O sea, llegan y se ponen... Sí, es un riesgo. Me imagino que es un riesgo porque, ¿no? Sí, a temperaturas bajas, si el músculo está frío, podemos hasta romper un músculo. Entonces, pero antes del entrenamiento, nada más con calentar. Sí, con calentar. No lo que vayamos a hacer, si es natación, si es ciclismo, si es correr, trotar unos 10 minutos. Pero sí evitar estirar antes de entrenar. O sea, cuando estás en frío, digamos. Así que no lleguen corriendo caminando a viveros y estiren entrando. Me gustaría que nos ayudes a explicar qué es lo que pasa a nivel muscular cuando uno calienta. ¿Por qué es importante? O sea, yo no sé que es importante, pero queremos saber por qué. Yo creo que si lo entendemos desde ese lugar lo vamos a hacer más. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que el músculo obtenga una temperatura idónea para que evitemos una lesión. Porque luego, por ejemplo, por lo mismo de que luego la gente llega y estira nada más, empieza a correr, empiezan las distensiones musculares y después llegan los desgarres. ¿Y este calentamiento es porque llega más sangre o qué es pues lo que...? Pues sí, el músculo se llena de sangre y entonces evita que nos lesionemos con el tiempo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya que terminamos de entrenar? Que esa es otra, que la gente termina y se va. De entrenar, ¿no? Sí, ese es también otro problema. Que como hay músculos que se contracturan fácilmente, necesitamos terminar de entrenar, caminar unos 3-4 minutos para bajar frecuencia cardíaca y respiratoria. Y entonces dedicar un estiramiento a conciencia de cada articulación para evitar que el músculo se contraiga más de la cuenta. Ok. O sea, si tú paras en seco de correr, sí, no, el músculo se contrae. El sistema nervioso sigue funcionando, entonces empieza a mandar contracciones involuntarias. Ándale. Entonces sigue contracturando. Entonces al final sí se necesita unos 10 minutos por lo menos de estiramiento de cada articulación. Digamos que enfrías y después estiras. Sí, o sea, después de entrenar, caminar unos 3 minutos. Y después, no sé, agarrarnos de un poste, de un árbol y hacer estiramientos para que no nos contracturemos de más. Ok, ¿como cuáles serán unos ejemplos? Pues por ejemplo, estando junto a algún árbol, algún poste, agacharnos, estarnos ahí unos 2 minutos, porque luego, por ejemplo, hacemos estiramientos de 8 segundos. Claro. En donde no es eficiente el estiramiento, apenas el músculo está empezando a estirar y ya pasamos a otro lado. ¿Cuánto tiempo hay que quedarnos en cada uno? Pues por ejemplo, medio minuto. Ándale, eso yo no lo sabía. 30 segundos. 30 segundos. ¿Cuáles son los músculos de un corredor que debemos estirar al terminar? Pues por ejemplo, la pantorrilla, los isquiotibiales, que es la parte posterior del muslo, la cadera, el cuádriceps, los aductores, el muslo, la parte frontal. Los músculos que podemos, los aductores, que son los músculos internos del muslo, son los músculos que comúnmente se contracturan. Claro. Entonces son los que les debemos de ocupar más tiempo para estirar. Claro. Y ya después, cuando vayamos a una sesión de fisioterapia, es menos dolorosa la sesión. La contracción que se genera, por ejemplo, en un mes de estar haciendo ejercicio, pues es bastante. Ok. Entonces, si nos acostumbramos a estirar 30 segundos mínimo, inclusive se puede repetir otra vez el medio minuto y también se siente riquísimo. 30 segundos, 2 veces cada articulación. 5, 6, 7 minutos. Sí, que le regresemos al cuerpo lo que nos dio, porque luego entrenamos 2 horas y le regresamos 8 segundos. Sí, claro. Juan, gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Divo Deporte.